Buenas tardes a todos. En primer lugar, quiero agradecer vuestra presencia hoy aquí en el Colegio Territorial de Arquitectos de Castellón, en un acto que para mí tiene un significado especial. Hoy inauguramos la exposición Cromatismos del Tiempo, Arquitectura Patrimonial de Castellón, un trabajo que no solo pone en valor nuestro patrimonio construido, sino que nos invita a mirar nuestras ciudades desde una dimensión muchas veces olvidada, el color. El trabajo que hoy presentamos es fruto del Grupo de Investigación del Color de Arquitectura de la Universidad Politécnica de Valencia, el GICA, integrado en el Instituto Universitario de Restauración del Patrimonio. Se trata de un equipo interdisciplinar con más de 25 años de trayectoria que ha desarrollado una labor rigurosa y constante en el estudio del color aplicado a la arquitectura, el urbanismo y el patrimonio. Su trabajo combina investigación histórica, análisis estratigráfico, estudio tipológico y una profunda comprensión de los procesos de transformación urbana. Fruto de ello, han desarrollado herramientas de extraordinario valor, como son las cartas cromáticas, que, lejos de constituir meras propuestas estéticas, se configuran como auténticos instrumentos de conocimiento y de intervención, orientados a la recuperación y adecuada gestión de la identidad cromática de nuestros entornos históricos urbanos, sustentados en una rigurosa base científica. En esta exposición se recoge parte de ese trabajo desarrollado en distintos municipios de nuestra provincia: Traiguera, Benicarló, Burriana, San Mateu y Segorbe, donde el GICA ha sabido leer, interpretar y devolver al presente la memoria cromática de sus centros históricos. Quienes trabajamos en el ámbito de la arquitectura y el urbanismo sabemos que el valor de estos lugares no reside únicamente en sus edificaciones, sino en la atmósfera que generan. Y en esa atmósfera el color juega un papel esencial, construye paisaje, identidad y memoria colectiva. Permítanme ahora que, más allá de la presentación institucional, incorpore una dimensión personal. Para mí es especialmente emocionante presentar hoy este acto y en particular a la persona que lo conducirá a continuación, la profesora y investigadora Ana Torres. Ana no solo forma parte de este equipo de investigación, sino que ha sido durante muchos años una referencia fundamental en mi trayectoria. Tuve la suerte de trabajar junto a ella durante casi una década, tiempo en el que fue mi directora de tesis y con quien compartí no solo proyectos de investigación, sino también publicaciones, congresos, exposiciones, más experiencias y, sobre todo, una manera de entender la arquitectura desde el rigor, la sensibilidad y el compromiso con el patrimonio. Quienes la conocen saben que su trabajo va mucho más allá del ámbito académico. Su capacidad para aunar investigación, docencia y divulgación del conocimiento es precisamente uno de los valores que hacen posible iniciativas como las que hoy presentamos. Y si hoy estoy aquí, en parte es también gracias a este camino compartido. Por eso, más allá del reconocimiento profesional, quiero expresar públicamente mi agradecimiento y mi afecto tanto a Ana como a todo el equipo del GICA, a Juan, a Irene, a Ramón, a Javi, a todos, por su enorme profesionalidad, por la generosidad con la que comparten el conocimiento y especialmente por todo el apoyo constante y la cercanía con la que me acogisteis y me acompañasteis en todos estos años y proyectos. Para finalizar, me gustaría destacar que esta exposición no es solo un ejercicio de investigación, sino también una herramienta para el futuro. En un contexto en el que la homogeneización amenaza con diluir la identidad de nuestros pueblos y ciudades, trabajos como este nos recuerdan que intervenir en el patrimonio exige conocimiento, sensibilidad y responsabilidad. Desde el Colegio Territorial de Arquitectos de Castellón apoyamos firmemente este tipo de iniciativas que contribuyen a mejorar la calidad de nuestras intervenciones y a reforzar el vínculo entre la arquitectura, la cultura y la sociedad. Y sin más, os invito a disfrutar de la presentación que a continuación nos ofrecerá Ana Torres y del posterior recorrido por la exposición y finalmente un pequeño tentempié con el que cerraremos el acto. Muchas gracias a todos. El micro, vale. Bueno, pues no tengo mucho más que decir porque la verdad es que Ana casi lo ha dicho todo. Bueno, yo, en fin, estoy aquí en nombre de todo mi equipo, de todo el grupo de investigación del color, que ahora haré la presentación a todos de ellos, porque también, como ha dicho Ana, yo no estoy aquí también sola, sino detrás hay un equipo grande y además, pues no sé, estamos orgullosos de la trayectoria.
En primer lugar, quería agradecer al Col·legi d'Arquitectes de Castelló por habernos dado la oportunidad realmente de hacer esta exposición. Os tengo que decir que es la segunda exposición que hacemos del equipo de investigación, sobre todo de los proyectos. La primera fue en el barrio del Carmen hace ya muchos años, cuando comenzamos nuestros estudios. Quería agradecer también, luego comentaré varias cosas, a la presidenta Susana Babiloni, que es la que también nos ha apoyado bastante para hacer esta exposición, a Ana del Campo, lógicamente, que bueno, que te agradezco las palabras, pero que bueno, muy bien. A Javier Sorli, porque está por aquí, no sé dónde está, aquí está grabando, porque ha sido un encanto y nos ha ayudado mucho a montar la exposición y todo lo que quisiéramos. A Mavi Vivancos, del Instituto de Restauración del Patrimonio, no ha podido venir, excusa su ausencia porque también tenía otros actos, con lo cual nos ha indicado que, bueno, que os diga de su parte que, bueno, que esperemos que esté todo bien, que ya se acercará en un momento determinado, y a todos los del equipo del Instituto de Restauración del Patrimonio. A nuestra directora, Marina Sender, que es presidenta también del Colegio de Arquitectos de Valencia, como ya sabéis, que tampoco ha podido venir por otro tipo de actos, también se mezclaban muchas cosas, y obviamente a los compañeros que voy a ir pasando porque los voy a nombrar a todos, ¿vale? Entonces, voy a nombrar en primer lugar a la fundadora y creadora de los proyectos de investigación desde el año 90 hasta el 2024, que es cuando ya más o menos ella se jubiló. Ángela García, la tenéis aquí a la izquierda, vamos a ir de izquierda a derecha, un poco pues los iniciadores de todo este proceso. Jorge Llopis tampoco ha podido venir, que es del equipo de investigación. Jorge Llopis también junto conmigo, que soy la segunda en cabecero, hicimos un poco pues la tesis con ella, un poco los inicios, ¿no?, de este camino sobre la arquitectura y el color, ¿no? Ya nos indujo a todo esto. Al final está Ramón, pero Ramón también fue uno, y además evidentemente lo tengo que nombrar porque nos ha ayudado mucho también, aunque luego pues poco a poco estuvo haciendo trabajos con nosotros. Él está también de profesor, somos todos profesores de la Universidad Politécnica, de la Escuela de Arquitectura. Está Juan Serra, que está aquí también presente, Irene de la Torre, Nacho, que está ahora en Italia con una beca, y Javier Cortina, que dentro de un rato con sus prisas vendrá. Luego está Pedro Verdejo, que también nos ha ayudado mucho, porque tengo que decir que tanto Pedro como Irene como yo somos los comisarios de esta exposición, y entonces hemos estado montando todo gracias a todos ellos. Yo quería agradecerlos a todos, uno a uno, porque evidentemente la exposición sin ellos no habría sido posible, y los proyectos no los hemos hecho individualmente. El equipo interdisciplinar que ha dicho Ana nos consta, y además desde siempre. Voy a ir pasando porque lo interesante es que veáis nuestro proceso. O sea, nosotros empezamos pues con Ángela, 3 personas, Jorge, Ramón y yo. Iniciamos un poco el camino por ser alumnos de doctorado, ¿no? El grupo se inició así y le llamamos Grupo de Investigación del CONEL en Arquitectura porque todos los trabajos que íbamos haciendo dentro del Instituto de Restauración del Patrimonio pues fue un apoyo muy importante, no solo porque, bueno, pues pertenecen a un grupo de investigación es de lo más interesante, no solamente como profesores, sino la vida real, ir a la calle, saber en qué estado están nuestros edificios, nuestros centros históricos. Y nos centramos mucho en los centros históricos. Los planos de color nos interesaba porque veníamos también de Italia, entonces recogimos y recopilamos mucha información, mucha documentación de lo que se estaba haciendo allí en un momento de auge cromático, que estaban poniéndose también pues las ciudades muy guapas, que decimos nosotros, Roma, Florencia, toda la Toscana. Entonces recogimos mucha información, Jorge y yo, que éramos un poco pues los iniciadores también con Ángela, ¿no? Los centros históricos llevan mucho detrás en este momento, y paralelamente con lo que estáis o lo vais a ver de Castellón, con estas poblaciones que tenemos, paralelamente estábamos haciendo ya el Centro Histórico de Valencia, es decir, eso fue una cosa paralela, hacíamos
por convenios, tanto de ayuntamientos como de la Generalitat. Entonces, os podéis descargar en nuestra página web, que la he puesto antes, luego lo veremos otra vez, el libro del color en Valencia, se recopila todo el centro histórico y poco a poco pues sí, estuvimos haciendo pues, en el barrio del Carmen, que es uno de los centros más, el núcleo central de toda Valencia, ¿no? Como ya sabéis, y sobre todo con una plaza. Empezamos con una plaza y luego ya fue todo el centro histórico. Tenemos el libro del centro histórico color, no sé qué pasa aquí, se ve así como raro, ¿no? Pero bueno, se puede arreglar. Entonces, bueno, hicimos también el barrio del Carmen, fijaros que vamos a ir cronológicamente viendo no solamente las edificaciones, sino los entornos. Nos interesa mucho que el color, como parte fundamental de esa recuperación cromática y matérica de todos los edificios, pues se vayan reconstruyendo de una forma organizada y una forma científica. O sea, nosotros como profesores y universitarios, damos clase, como ya he dicho antes, nos interesa mucho una metodología que tenga un fundamento, no el color por el color o porque me gusta. Eso ya sabemos que el color es muy complicado, entre los arquitectos, bueno, yo tengo que decir que soy de Bellas Artes, con lo cual esta sensibilidad creo que es un poco también lo que me ayuda también a equilibrar, ¿no? Y la idea es que todos los centros, desde el año 93, 92, 93, el barrio de Belluters como centro histórico también, tienen su característica y su una característica fundamental, que no todos los colores valen de un barrio a otro. Quiere decir, cada barrio, cada centro histórico, como lo vamos a ver, tiene una carta de color diferente. Entonces eso es lo que realmente nos ayuda a no crear una carta cromática para todo lo mismo, porque no es verdad, porque las arquitecturas son diferentes, tenemos arquitecturas populares, tenemos arquitecturas más ricas, como son los palacios, como son casas más populares, viviendas compartidas, etcétera. Y bueno, y sobre todo que el color no se mira de una forma individual, se mira de una forma colectiva. Quiere decir, un entorno histórico no solamente se mira, pues voy a dibujar o voy a pintar esta casa porque me lo han pedido para restaurar únicamente ese edificio. No, hacemos un estudio pues, del entorno, del paisaje, del territorio y de todo aquello que luego entra en la ciencia. Y ahora lo veréis. Bueno, con todo eso, ya en el año 99 empezamos el barrio del Mercat. El Centro Histórico de Valencia, ya sabéis que es muy grande, son 5 barrios, abarca mucho territorio y entonces lo primero que hicimos fue como un análisis de las tipologías arquitectónicas. Como tipología, que es lo que he nombrado yo antes, pues de la casa señorial a los palacios, a la vivienda más vecinal o a las casas y viviendas que son de talleres, ¿no? La planta baja y la vivienda. Bueno, con todo ello, pues fuimos iniciando ya en el año 99, pasamos al barrio del Mercat, fuimos ampliando gracias a los proyectos en colaboración con el Ayuntamiento de Valencia y Consellería, y fuimos pues, descubriendo que cada barrio, cada territorio cada barrio, cada zona tenía sus propios colores. No es lo mismo un barrio de la Seuserea que el barrio del Mercat, que el otro tipo de barrio, incluso distintas ciudades. ¿Por qué? Porque a nivel social es diferente, porque no vive la misma gente o históricamente no ha vivido la misma gente, hay gente con más poder adquisitivo o menos poder adquisitivo y los colores en las fachadas se basan en eso, es decir, tengo un edificio muy enriquecido o más pobrecito en el sentido de la composición arquitectónica y entonces vamos a ir descubriendo pues, distintos tipos de edificaciones. Los entornos ayudan mucho a comprobar la luz, a comprobar qué es lo que hay en el entorno, no solamente de un edificio, sino de todos. Ya entramos en el año 2000 y luego vamos cambiando un poco. Si apagáramos esta luz se vería mejor porque hay mucho contraste entre unos y otros, ¿no? Entonces estamos pasando pues distintos elementos. Es importante también destacar en los edificios los detalles. No dejamos solamente que es un muro de fondo y ya está, sino que ya tenemos que saber a nivel tradicional cómo está construido, qué tipos de elementos arquitectónicos coexisten
que si son ventanas, que si son sillares, que si es ladrillo, etcétera, etcétera, y sobre todo si hay cerámica, que en Valencia sobre todo y en este territorio de la Comunidad Valenciana, en el Mediterráneo, existe mucha cerámica, ¿no? Y queremos reivindicar que la cerámica es una existencia importante. Entonces, todos y cada uno de los edificios, este es el barrio de San Francés, ya en el 2001, vamos a ir pasando un poco más rápido, pues nos encontramos con diferentes materiales. Yo quiero reivindicar la parte tradicional, es decir, el hecho de pintar con un tipo de pintura luego y de reconstruir pues las fachadas, pues hay que llevar cuidado. Cada fachada, a ver, a mí me gusta decir que son como personas, es decir, tienes que hablar con el edificio, tienes que hablar con la fachada, saber que también quién vive, quién está o cuál es su planteamiento a nivel de diseño y compositivo, ¿no? Compositivo. Entonces, bueno, pues estas últimamente también están restaurándolas. El Cine Capitol, no sé si os suena o si lo habéis visto, yo creo que sí, pues desde el modernismo pasando por de todas las épocas. También nuestro equipo, nuestro grupo de investigación ha trabajado la normativa cromática, eso fue en el 2016, en colaboración también con diferentes grupos. Recogimos pues toda la variedad de tipologías existentes en el centro histórico y luego hicimos pues la composición cromática de lo que íbamos sacando, ¿no?, de estos estudios. Y ahora hablaré un poco de la metodología. Entonces, pues las cartas de color ayudan mucho a que los técnicos, los arquitectos técnicos, etcétera, pues vayan poco a poco pues sensibilizándose de una manera que no pongan el color que nosotros queramos. Si es un edificio moderno, pues fenomenal, pero un edificio antiguo y un edificio con características culturales, pues debemos de respetar, ¿no? También hemos hecho, dentro de los centros históricos, nuestra metodología, que ahora comentaré, pues en Lisboa. Hicimos, por eso, la reivindicación de la cerámica, que nos interesa mucho. Hicimos la Rúa Junqueira, un proyecto también de investigación a nivel internacional, tuvo bastante éxito, estuvimos allí trabajando para estudiar, pues esto lo que veis, las mediciones cromáticas con distintos instrumental tecnológico, sacando cada una de las piezas cerámicas de distintos edificios, pues los colores, los códigos de color, para que en un momento determinado, si hubiera una restauración, una posible estrategia de intervención cromática, supieran establecer los colores fielmente, no inventados, desde luego. Con todo ello, lo que quiero decir que, bueno, esto fue hasta casi el 2012-2013 aproximadamente. Luego volvemos también a otras poblaciones de la Comunidad Valenciana, como es Cartagena en el 2003. Hicimos también el estudio del centro histórico. Pues los colores que estáis viendo son las tipologías y las muestras extraídas, porque dentro de toda la fase metodológica, primero es lo que he comentado, pues un análisis de cómo es la historia del edificio, la documentación histórica, etcétera, y sobre todo compositivamente cómo está hecho, ¿no? Y luego, evidentemente, pues una serie de muestras que extraemos de la fachada. Muestras son, pues lo típico, pues unas catas que se suelen hacer y luego con una, a posteriori, un análisis físico-químico para decir en qué color, cuál era el color original. Esto lo vais a ver muy bien en la exposición, ahora contaré un poquito la exposición. Esto es Cartagena, con los colores que extrajimos de todas las catas y todas las analíticas. Pasamos a Segorbe, entre centros históricos y centros históricos, pasamos a Segorbe en el 2006 hasta el 2007, estuvimos un año y medio aproximadamente, el recorrido que nos hicimos. Importante, ahora que hablo del recorrido, es el paisaje histórico, el paisaje de donde se extraen el material, ¿no? Cada ciudad, cada población, esos materiales están muy cerca de la ciudad, no se van a Madrid, se traen cercanos. Estoy hablando de centros históricos pues con una antigüedad y con una solera importante, ¿no? Entonces los que llevan los materiales pues trabaja pues todos lo que son las edificaciones, ¿no?, la materialidad. Ontinyent, que también hicimos el centro histórico de Ontinyent, algunas zonas.
Este es en el 2007. Como veis, es que se pixela, no sé por qué, pero se pixela en algunas zonas. Bueno, tenemos Ontinyent también con una serie de edificaciones de interés, tanto modernistas como vecinal, sencillas, también de trabajadores. Tenemos, bueno, en el Poble Nou, el Raval y el Poble Nou, nos gustó mucho porque habían unas edificaciones como muy similares, pero lo interesante también, lo digo como anécdota, lo interesante de Ontinyent era mucho pues, los recursos de ladrillo, de piedra, de sillares fingidos, algunos dibujos pintados en las fachadas. Luego pasamos a Burriana, que también conocéis también, pues entonces Burriana tenemos también el centro histórico, estuvimos trabajando muy a gusto también en Burriana, también unos meses o un año, en el 99. Tenemos, bueno, esta es también una de las partes del centro. Lo mismo, los elementos o las calles que hicimos, porque sí que tenemos que comentar que en el equipo, en el grupo de investigación, siempre pues lo que nos dice el ayuntamiento de, oye, pues queremos hacer un estudio cromático de una calle, de una plaza, de un entorno entero. Entonces, pues vamos a ir, cubrimos un poco las necesidades y de lo que nos piden, ¿no? Ay, perdón. Bueno, esto es de Burriana, sí que paso. Bueno, pues el centro histórico de Sant Mateu. Llegamos a Sant Mateu entre el 99 y 2000. Y luego llegamos pues un poco pues también a estos edificios. ¿Cómo realmente hemos conseguido pues todo el trabajo de los espacios urbanos? Pues con todas esas fases que os estoy comentando. O sea, no es me gusta o no me gusta el color. Yo suelo decir que el color es muy complicado, es muy difícil de trabajar y esto es de mucha tarea manual, por así decir, manual y de estudio en profundidad. También hemos hecho cosas en La Habana, en Cuba, y cuento como anécdota que cuando llegamos a La Habana, Ángela y yo, sobre todo que fuimos allí con un avión para llevar comida, que es lo que se está haciendo ahora, y medicación y medicamentos, nos encontramos cerámica valenciana, porque Alcora también y en otras ciudades de aquí de Castellón habían llevado las placas de las calles, se habían pintado aquí a mano y se las habían regalado a la ciudad de La Habana Vieja. Y eso fue muy interesante. Entonces nos pidieron un poco el estudio de La Habana Vieja, del centro de La Habana Vieja. No sé qué pasa, se corta ahí un poco, pero bueno. Y bueno, y estos son el centro histórico, bueno, eso es una foto actual y estos son las acuarelas que solemos hacer de las edificaciones que nos pidieron, no nos pidieron todo. Játiva, también tenemos la plaza del mercado, solamente estuvimos en la plaza del mercado de Játiva, trabajando pues los colores que eran los más antiguos. Y ya entramos en edificios singulares. Y ya aquí vamos a ir poco a poco cerrando este capítulo. Los edificios singulares, también paralelamente con lo de Castellón y sobre todo en los últimos años, hemos pues edificios, por ejemplo, como la Casa de la Caridad, este fue este año, que este es el último que hemos hecho, lo digo porque están ya empezando a pintar y nos haría mucha ilusión si pasamos por ahí, pues cómo ha quedado, ¿no? Se ve muy clarito, pero hemos sacado, sí, en el proyector se ve muy clarito, pero bueno, hemos sacado unos colores bastante originales de lo que era. También hicimos zapadores, el antiguo cuartel de ingenieros de zapadores en el 2023, una fachada que ya está pintada. Sacamos y extrajimos, pues eso, esas muestras, esas catas, evidentemente con esa documentación que estoy diciendo, ¿no? El antiguo cuartel de zapadores ya está terminado, están contentísimos, por lo que, además yo vivo muy cerca, con lo cual, pues ya paso mucho por ahí. Punt de Gancho, de Valencia, la casa edificio modernista, que supongo que la conoceréis, tanto por detrás por delante son distintas, por delante es roja y por detrás es azul, cosa que también es una cosa curiosa en este tipo de edificación modernista. Bueno, edificio de Cruz Roja. Este edificio de Cruz Roja estaba pintado de azul verde
y sacamos los colores, como veis el sonocre, no se ve muy allá en el color del tal, y uno de los que más disfrutamos fue en la pandemia, trabajando el Palacete de Burgos en la Avenida del Puerto, ese lo disfrutamos con mascarilla, sin mascarilla, pero ahí estábamos. Y bueno, ahí nos pidieron hacer esta reforma. Bueno, la reforma la hizo Javier Hidalgo y nos pidió que hiciéramos el estudio cromático del edificio entero por las 4 partes, ¿no? Quedó precioso, la gente le gustó, aún sale por Instagram, sale por todos los medios. O sea, yo me siento muy orgullosa porque realmente es un edificio que se ve por todos los lados. Epa. Luego también, ya más o menos por último, este de aquí que hemos hecho en Tuéjar, también muy chulo, además está Marita por aquí, está Irene, Juan, tal. Estuvimos ahí trabajando muy bien y muy bonito el pueblo y además la iglesia es una preciosidad. Perdón. El edificio de Tuéjar, la iglesia, también el Sindicato Roser de Alfafar, que estaba pintado de verde originalmente y sacamos los colores también con Javier, que nos ayudó muchísimo al timo del trabajo. Desgraciadamente en La Habana llegó el agua hasta aquí, lo digo porque lo he visto, porque estoy muy cerca, y el agua llegó hasta aquí, en La Habana, y eso se ha vuelto a pintar, se ha vuelto a reconstruir, estaba bastante mal, y por dentro es un antiguo casino, y también tuvieron sus problemas con la Dana, desgraciadamente. Bueno, y por dentro, en Nuestra Señora de los Ángeles de Tuéjar, tanto por dentro como por fuera, también hicimos un poco el estudio para que veáis también lo que también solemos hacer. Que, por cierto, hablando del interior y además de las decoraciones estas tan barrocas o tan ricas, hicimos también la medición de la lonja del Carmen hace poco. Estuvimos aquí midiendo los colores para luego restaurarlos, etcétera. Lo habían restaurado hacía poco y se ha rebajado un poco más el color. Y estuvimos aquí el año pasado, creo. Bueno, pues esto es un poco lo que vamos haciendo, está en el 2016 también. La Roqueta, San Vicente de la Roqueta, hace poco también se ha vuelto a pintar, se ha vuelto a reconstruir. Cerca del mercado de Ruzafa, Nuestra Señora de los Ángeles, en el 2010. Bueno, y un poco, pues, esta parte que estáis viendo aquí, que son fichas, etcétera, que a lo mejor no entendéis nada, es la parte física, o sea, con aparatos e instrumentación tecnológica. Las torres, que también ahora la están volviendo a arreglar, no está pintado por fuera, ¿eh? Nosotros hicimos el estudio de medición cromática del mortero coloreado exterior que había en su momento, y entonces hicimos una medición que además nos costó bastante porque era todo el andamio con todas las mediciones, pues no sé cuántas muestras hicimos, medidas, ¿no? Y luego para que constara, ¿no?, en los informes. Lo que sí que hicimos fue lo de dentro. Bueno, hicimos un estudio de soleamiento también, hicimos con nuestro querido amigo José Luis Sigón, que desgraciadamente pues hace unos días nos dejó, hace un año nos dejó, y luego hicimos el interior. El interior sí que estaba bastante destruido, porque ya sabéis que fue cárcel, estaba quemado, etcétera. Entonces lo que hicimos fue el estudio del revoco coloreado, ¿no? Lo hicieron bien. Ahora lo están volviendo a pintar otra vez. En el 2006 también las Hermanas de la Caridad, estos como pues, elementos como arquitectura más simbólica, ¿no? más edificaciones más sencillas o más antiguas, y por último pues el de Benicarló, que fue ya el último, que eran pues estos edificios tan singulares y tan característicos de cada ciudad. Y yo hace poco pasé por ahí, está más o menos igual, está muy chulo, y por dentro también lo han reconstruido bien. También vuelven a hacer otra vez la fachada del Palacio de Cervelló de Valencia, es la misma época. Lo pintaron todo arriba abajo de un mismo color y fuimos Ángela y yo corriendo. Esto no puede ser. Debajo había un ladrillo rojo precioso, pero se estropeó. Bueno, el Museo Benlliure,
que fue también uno de los primeros, paralelamente a estos de Castellón, a estos centros históricos de Castellón, el Palacio de la Exposición de Valencia, también con su interior. Esto fue en la escuela taller, nos ayudó mucho, además Ramón estaba ahí de profe en la escuela taller, en el interior con la cerámica tan maravillosa, reconstruimos toda la parte del salón de baile. San Juan Bautista, que ahora lo han vuelto a pintar de gris, lo dejo ahí. Y por último, evidentemente tenemos que hacer un homenaje al Santuario de la Virgen de la Fuente de la Salud de Traiguera, porque fue el inicio de todo en el año 89. Fijaros cómo ha pasado el tiempo. Y bueno, yo me gustaría que si queréis participar, si queréis preguntarme algo, la exposición que vais a ver bajo se trata, evidentemente, perdón, se me ha enganchado aquí, perdón, la tapa. Que la exposición que vais a ver bajo es solamente Castellón, porque es la sala un poco más pequeña. Evidentemente se trata de dos cosas, de dos partes, por así decir. Una parte que es la metodología que utilizamos, pues la documentación, todos los análisis que vayamos haciendo, y luego las cartas de color, que generalmente las hacemos originalmente, o bien pues las tratamos de una manera en empresa para luego pues tratarlo luego en los edificios, ¿no? Y luego hay otra segunda parte, que es todos los pueblos que los ha nombrado muy bien Ana, desde el inicio, desde Traiguera hasta el final, que fue el de Segorbe. Y luego pues veréis algunas cositas originales y hemos traído también en la última sala, pues hemos traído un proyecto original, con las cartas de color. Y muchísimas gracias, porque realmente ha sido un placer venir, todos creo. Si queréis alguien preguntar algo. Sí. Supongo que igual nos lo dirás. Bueno, a mí me gusta ver las exposiciones en silencio. El silencio quiere decir... Sí, no, lo digo porque podemos preguntar, podemos hablar, podemos tal, pero realmente la recorres primero y luego preguntas. Yo creo que es lo mejor, porque quiero que descubras o que descubráis cosas que a lo mejor no sabéis, pero aquí se puede hacer preguntas, ¿eh? Pues la pregunta que te quería hacer es, ¿cómo sabemos el color original? Esa es la pregunta del millón. Claro, es que lo estaba diciendo así como muy deprisa. Bueno, vamos a ver. He dicho que la metodología que utilizamos, que tampoco es un invento nuestro, eso se ha hecho en algunas ciudades europeas, sobre todo en Italia. Pero nosotros lo que hemos aunado, lo que hemos conseguido como investigación es aunar tipología con color. Es decir, qué tipo de edificio tienes y yo te diré cómo colorearlo. Vale, me explico. Tú tienes un edificio, vives en un palacio, imagínate que vives en un palacio. Oye, equipo, venid aquí y saber cómo pinto yo esto. Primero tenemos que descubrir la piel que tiene el edificio, qué piel tiene. Si está sucia, si tiene varias capas de pintura, si se ha modificado, no se ha modificado, si durante el tiempo han hecho... Pues claro, entonces dices, vale, aquí lo han pintado 4 veces, imagínate, o 5. ¿Cómo llegamos a saber el color original? ¿Cómo crees tú que llegamos al color original? Con la cata. Es decir, primero medimos el exterior para saber paralelamente qué color tiene ahora, ¿no? Y luego conseguir que dentro de esas capas de pintura, ver si realmente es el mismo o no por las diferentes y sucesivas catas que hagamos con instrumental. Es decir, hay que coger con un elemento que vais a ver en la exposición de un rosco, con un taladro normal, y luego eso lo llevamos a analizar. Yo aquí quiero también dar las gracias a Teresa Domènech, que es el equipo de química que nos ha ayudado muchísimo durante los proyectos a analizar químicamente qué elementos químicos tenía esa pared, desde la fachada, o sea, desde la primera capa hasta el muro, saber todos los elementos que tenían, si es natural, si no es natural, si es orgánico, si es inorgánico, porque también nos hemos encontrado cosas
si hay arena, si hay mortero, si hay cal, ¿qué hay ahí? Con eso, cuando tú llegas al fondo hasta el mortero primigenio, sabemos que ha pasado el tiempo. Y el tiempo se sabe por los elementos químicos, es decir, no es lo mismo una pintura plástica que una pintura de mortero coloreado con pigmento natural, que también lo veréis en la sala. Entonces, todo eso nos da qué característica tiene la fachada, cómo es la fachada, cómo se ha creado la fachada. Dices, es que yo no sé si es del 1900 o del 1700, hombre, tenemos documentación histórica, los libros. Y de aquí también quiero agradecer a Arturo Catalán, porque cuando hemos hecho alguna cosa, pues también ha venido y nos ha ayudado, sobre todo en los primeros trabajos, ¿no? Arturo Catalán y el fallecido García Lisón, que realmente fue un poco pues toda esa iniciación. Entonces, encontramos en esas fachadas distintos elementos químicos. Con eso, sabemos que los elementos químicos tratan de unas épocas determinadas. Los elementos químicos también hay diferenciación. Y el color sale de ahí, de microscopía electrónica, de saber los elementos químicos, de saber qué materiales tienen, cómo se mezclan, y todo eso es una documentación histórica y una documentación que tenemos. Luego, evidentemente, pasa a la fase de, vamos a hacer la carta de color, con qué colores se van a tratar. Hombre, ahora ya la empresa química es maravillosa en algunas casas y se trabaja muy bien con pigmentos naturales, haciendo un mortero maravilloso, etcétera. Pero la carta de color generalmente la hacemos a mano, como habéis visto en las acuarelas. Primero, hacer una propuesta, y luego, evidentemente, con ese color que nos ha salido de todo el tema de método químico y físico, con instrumental también, con todas las mediciones, hacemos una propuesta que va primero con todas las mediciones técnicas, instrumental, y luego con la parte química, tanto física como química. Y luego la parte más o menos tradicional, que es hacer el color según los elementos que nos hayan salido. Entonces, pues, con eso se pinta. ¿Qué dices? Es que hay una fachada como, por ejemplo, vamos a ver una, para que te des cuenta de esto. Bueno, pues se toman muestras desde aquí hasta arriba, de izquierda a derecha. No es una muestra, son muchas. Y eso es lo que se estudia, lo que se analiza. En el catálogo yo creo que se refleja muy bien todo esto que te estoy diciendo, así a lo mejor muy rápido, pero no sé si te ha quedado claro más o menos, ¿no? O sea, pues eso, es decir, bueno, pues, y no es un maquillaje. Lo que yo quiero subrayar, además con palabras de Ángela, que eso nos lo inculcó mucho, el color en la arquitectura no es un maquillaje. Antes se pintaba el color como el arquitecto o arquitecta querían. Es como no hablar con el cliente sin saber qué es lo que hay, el usuario qué es lo que vive. Entonces, en una vivienda, sobre todo de este tipo de centros históricos, hay que saber la vivienda, cómo la vamos a tratar. A ver, tener sensibilidad, reconocer un poco lo que hay en el entorno, el paisaje, el territorio, etcétera, y luego los materiales. Y hacer, yo creo que reivindicar un poco el tema del trabajo tradicional, del trabajo de toda la vida. Bueno, reivindicar la historia. Es esto. ¿Te das cuenta que no se hace nada de todo eso? Algunas cosas sí. A ver, aquí somos muchos profesores y estamos haciendo mucha pedagogía en la universidad. Gracias a eso, te tengo que decir que han tenido más sensibilidad de lo que es verdad, pensábamos. Y han hecho cosas, gracias a la pedagogía que estamos haciendo en la universidad, que estos arquitectos que salen ahora, es verdad, están haciendo las cosas mejor. Están haciendo las cosas mejor. Quita que hayan, evidentemente, pues distintos grupos o distintas personas que hacen lo que quieren. Pero yo creo que estamos transmitiendo sensibilidad cromática, damos clase de color, tenemos muchas asignaturas de color. Color en el máster, color en el grado, color en el posgrado, color en todas partes. Las tesis doctorales son de color. Entonces, quiero decir que estamos preparados para que al darlo a la sociedad, la gente tenga un poquito más de cariño cuando pinte, ¿no? Cuando quiera pintar la casa.
cuando quiera recuperar su color. No sé si me he explicado bien, si queréis hacer alguna pregunta. Desde vuestra experiencia en los centros históricos, sobre todo, ¿cuál ha sido los retos que habéis tenido, el principal reto a la hora de trasladar las cartas cromáticas que vemos que son tan importantes en el planeamiento urbanístico, en la normativa municipal? Bueno, eso es una tarea, no sé si también mis compañeros quieren hablar, que sí, tampoco hace falta que yo hable yo, pero si alguien quiere hablar, Juan o Ramón o lo que sea, quien sea. Soy Ramón. Y la experiencia esta concreta que has comentado tú, la producimos un poquito con el Ayuntamiento de Valencia, Montserrat. Y bueno, pues dio la casualidad que en ese momento salió fue invitado en la reunión de todas las ordenanzas municipales y tal. Vale. Entonces, ¿qué pasa? Que el equipo redactor se puso en contacto con nosotros porque nosotros ya el trabajo de las cartas de la normativa cromática lo teníamos muy adelantado. Vamos, el hecho de no darlo fue porque la política de turno, el político de turno cambió y se dejó estar en este lugar, ¿no? Entonces, a partir de ahí, nosotros, claro, el trabajo estaba hecho, lo propusimos y al final, no quiero seguir adelante, pero le dimos la normativa al equipo y el equipo lo tiene redactado en el general. Y este es el momento cuando se actúa sobre una vivienda tradicional del centro histórico, se toma en cuenta ese color. Otra cosa es que después se hagan aberraciones como el comentado. Siempre hay, pero bueno. Sí, además os lo podéis descargar gratuitamente, que decir, está todas las fichas, todos los edificios, como dice Ramón. Que lo han patentado de problema nuestro. Eso ahí hay una cierta política que no es que fuera algo. No, bueno, ese reto, Ana, más que nada nos enfrentamos siempre también pues, a clientes que quieren un color, y ahí estamos intentando convencer, ¿no? De bueno, no, pero es que esto tal, no sé qué. O sea, ahí viene ya un poco el convencer, pero con sentido común y con objetivamente, no porque tal. Vale. Siempre hay gente que... Cuando es un edificio singular, idéntico en el centro histórico, el colegio sí que tiene un mirar más profundo, ¿verdad? O sea, oye, este color no es el que nosotros tenemos publicitado. Ahí sí que existe. Exacto. Si es alguna casa que dice, bueno, es que este portal, pues el tío que la quiere de este color, pues lo maniquea un poquito, ¿verdad? Y ya está. Pero cuando es una cosa, por ejemplo, aquí, sí que han devuelto proyectos, los 7 compañeros, que han devuelto proyectos porque la verdad estaba. Claro, siempre pasa por una revisión y nos han llamado, es verdad. Oye, ¿hacéis este estudio vosotros? O sea, compañeros de carrera y compañeros de... Y además exalumnos, muchos de ellos, como ya sabes. ¿Queréis preguntar algo? Pasamos ya a la sala. Creo que por ahí queréis preguntar algo. Aquí, yo entiendo que el color es la piedra y la... Bueno, están los elementos dibujados, pintados. Es una pintura al fresco. Es maravilloso. No es un estuco de cal. Sí, son estuquillo de cal. Es un estuquillo de cal. Lo que pasa es que hay muchas partes que están pintadas con... Bueno, no lo analizamos nosotros. Únicamente fuimos a medir con los instrumentos tecnológicos, porque lo que querían hacer era que en una posible restauración, porque ha salido un poco así de moho y blanquecino, porque las pinturas que utilizaron seguramente el muro estaba húmedo, hubo una reacción, tampoco te voy a mentir, no lo sé exactamente, a nosotros nos llamaron para solamente medir las pinturas que estaban en la fachada, medir cada zona de los colores que había y hacer la carta de color para que en un futuro de la restauración subieran el color, porque eso se restauró hace tiempo y nos...
o no mucho, no me acuerdo cuánto tiempo fue. Pues hace 2 años. Y el año pasado estuvimos, ¿no? El año pasado, Juan, fue el año pasado que vinimos aquí con los instrumentos, exclusivamente medimos exterior, no hicimos catas, ¿eh? Eso no nos podíamos encargar porque ya había una empresa detrás que lo estaba haciendo y lo que pasa es que surgió ese problema. Todo, la humedad que salía. O sea, que el color que había bajado no era el estuco de... No, era, a ver, poró, creo que es más, por lo que nos dijeron, que cuando se restauró, porque son pinturas, son figuras. Entonces esas figuras, pues ha ido blanquecido todo, blanco bastante, pues eso de hongo, de moho, etcétera. Entonces lo que querían hacer, y ahora sí que nos hemos fijado, cuando hemos ido a dar una vuelta, Ramón y yo, nos hemos fijado que sí que han hecho ya una parte creo que han reconstruido una parte, que la han limpiado y la han pintado de nuevo. Han hecho una cata, una especie de cata ahí, y he visto que el color ya es bastante diferente a lo que nos encontramos nosotros cuando llegamos. Estaba todo muy blanquecino. Pero bueno, ese es el trabajo que hicimos, no hemos hecho nada más en ese aspecto. No, porque eso es una cosa de pintura mural, entonces nosotros no somos especialistas en pintura mural. En el instituto sí, en el instituto tenemos compañeros de pintura mural, pintura al caballete, pintura al fresco, etcétera, etcétera, hasta de madera, etcétera. Y todo eso, claro, hace que hagamos un gran grupo, ¿no? En el instituto, me refiero. Y bueno, y luego también lo que tengo que decir, por último, era ese tema de materiales, también trabajamos la madera, el hierro. Es decir, todos los elementos ornamentales, por así decir, tenemos que cuidarlos. Porque no, o sea, si pintas una fachada ocre y pones una madera que no toca en las ventanas, pues ya, como que chilla mucho, ¿no? O no contrasta demasiado. Hay que llevar cuidado con la madera, con las persianas, con los contraventanas, con todo lo que son los balcones, las decoraciones de todo tipo. Entonces, pues por eso hay que cuidar mucho el tema de la tipología y es unir, es decir, el tipo de color y el tipo de edificación, ¿no? No es lo mismo. Ana, muchísimas gracias a ti. Vale, y a todo el equipo, claro, que está aquí. Pasamos a disfrutar de la exposición. Muy bien. Bueno, pues, aplausos. Gracias.